La tinta de la carta aún no se había secado cuando Aldrich cometió el error. Todavía no sabía que era un error. Esa era la crueldad particular de los errores cometidos con prisa. Parecían decisiones acertadas hasta que algo llegaba a tu puerta y demostraba lo contrario. La carta reposaba en la esquina de su escritorio, doblada una vez, sellada con una simple marca de cera aplicada con el mango de su espátula, porque no tenía un sello adecuado y nunca lo había necesitado. Era escriba de oficio, un copista de las palabras de otros, un hombre que pasaba sus días plasmando por escrito lo que otros decían en voz alta en habitaciones llenas de luz de velas y solemnidad. Escribía para magistrados, para comerciantes, para terratenientes que no podían sostener una pluma sin hacer letras que parecían pájaros moribundos. Escribía de todo menos lo que realmente quería decir. Hasta esa noche, el pueblo de Creswick era el tipo de lugar que lo recordaba todo y lo comentaba extensamente. 17 calles, 2 plazas de mercado, un molino, una entrada, 3 tabernas y la particular densidad de vecinos que hacía que los secretos fueran caros. Todo el mundo conocía los asuntos de los demás, no porque se dedicaran a buscarlos, sino porque los pueblos pequeños generan chismes como los pozos generan agua pasivamente, constantemente, sin esfuerzo. La tienda de Aldrich estaba en la segunda calle desde la puerta este, encajada entre un zapatero y una mujer llamada Hilda, que vendía hierbas secas desde una ventana y siempre parecía saber exactamente qué hierbas necesitabas antes de que le contaras qué te pasaba. La tienda tenía una habitación, un escritorio, un taburete, 2 estantes de tinta y pergamino, y una ventana que daba a la calle a una altura diseñada para dejar entrar la luz sin invitar a la conversación. Había vivido allí durante 4 años. En esos 4 años, había escrito aproximadamente 3000 cartas para otras personas. Había escrito declaraciones de amor, requerimientos de pago de deudas, invitaciones a bodas, avisos de defunción, quejas sobre el estado de las carreteras y, en un caso memorable, una disculpa muy formal de un hombre a la cabra de su vecino. Había escrito todo esto con mano firme y distancia profesional, como un herrero herra un caballo sin desarrollar sentimientos por las herraduras. Entonces Mera se mudó a la casa de al lado. Mera era hija de un comerciante de telas que había trasladado su negocio a Creswick hacía 6 meses. Tenía 26 años, era morena, tenía la costumbre de tararear mientras barría la entrada y una risa que se oía a través de la pared que compartían los edificios vecinos y llegaba a la tienda de Aldrich a intervalos aleatorios como un sonido que él no había pedido y que no podía olvidar. Había hablado con ella 17 veces. Había contado 3 veces sobre la lluvia, 4 sobre el estado de la carretera, 2 sobre un gato que se sentaba en el alféizar de su ventana y que parecía no pertenecer a nadie. Una vez sobre la calidad de la tela de su padre, que él no necesitaba particularmente, pero que compró de todos modos, y 7 veces sobre nada en particular, que eran las conversaciones que recordaba con mayor claridad. Tenía 27 años. Había escrito cartas de amor para hombres que no sabían escribir sus propios nombres. No tenía una explicación razonable de por qué escribir una para sí mismo se sentía como estar al borde de algo que se adentraba muy profundamente. La carta le llevó 4 intentos. El primero era demasiado formal. La segunda era tan informal que sonaba a queja. La tercera era, según su propia evaluación, vergonzosamente honesta, como llegar a una ocasión formal sin zapatos. La cuarta era simplemente cierta, que era el tipo de escritura más peligroso que jamás había hecho, y también el más corto. La dobló. La selló. Resopló, escribió la dirección en el exterior de memoria porque la dirección del comerciante de telas era una que había ayudado a un mensajero a localizar hacía 2 semanas, y la había copiado en un trozo de pergamino que estaba en algún lugar de su escritorio, y en aras del tiempo y el valor, ambos agotados rápidamente si se les daba demasiada oportunidad, escribió lo que recordaba. Recordaba mal. La casa del comerciante de telas estaba en Renlane, tercera puerta desde la pared este con una contraventana azul en la ventana izquierda. Lo que Aldrich escribió, de esa manera particular en que la memoria corrompe los pequeños detalles mientras conserva la forma general de las cosas, fue Renroad, tercera casa desde la puerta este, que no era la misma calle, ni la misma puerta, ni siquiera la misma parte de Creswick. Renroad no existía dentro de las murallas de la ciudad. Se extendía hacia el noreste, pasando el molino, los mojones, y continuaba durante 2 millas hacia las colinas donde se ubicaba el asentamiento de Ashford. El asentamiento de Ashford no era un asentamiento humano. Entregó la carta al mensajero a la mañana siguiente sin volver a mirar la dirección. Pagó el franqueo. Regresó a casa, se preparó una taza de té de cebada y pasó las siguientes 3 horas copiando una escritura de propiedad con manos más firmes que sus pensamientos. La carta salió. No pensó en a dónde iba.
Pensó en si Meera la leería antes o después de la cena, y si tarareaba al leer como tarareaba al barrer, y si era extraño preguntárselo, y decidió que probablemente sí, pero aún así se lo preguntó. El asentamiento de Asford se ubicaba entre dos colinas en una configuración que sus residentes describían como práctica y los forasteros como impenetrable, aunque estos últimos rara vez se acercaban lo suficiente como para comprobar ninguna de las dos valoraciones. Dos estructuras dispuestas alrededor de un patio central, de piedra y robustas, diseñadas por personas que habían aprendido, a través de generaciones de experiencia, que el mundo exterior era menos fiable que los muros que se construían en su interior. El asentamiento, Resopla, llevaba allí más tiempo que Creswick como pueblo. La mayoría de los residentes no iban a Creswick más de una vez al mes. Existía un acuerdo de trabajo, del tipo que existe entre comunidades que se necesitan mutuamente, pero prefieren la distancia. El asentamiento suministraba ciertas hierbas, ciertos cueros trabajados y ciertos productos animales que el pueblo necesitaba. El pueblo suministraba grano, sal, artículos de hierro y, ocasionalmente, algún mensajero que dejaba paquetes en la puerta exterior del asentamiento y se alejaba rápidamente por el camino sin mirar a nadie. Sara recibió la carta un miércoles por la mañana, tercera semana de otoño, cuando las colinas habían adquirido ese particular color ámbar que aparece cuando la luz decide ser hermosa al desvanecerse. Estaba en la puerta exterior clasificando un envío de setas secas cuando llegó el mensajero. Un joven que había asumido la ruta de un hombre mayor hacía 3 meses y que aún no había alcanzado la habilidad particular de este último de colocar paquetes y partir simultáneamente. Le tendió la carta con la expresión de un hombre al que le han ordenado entregar algo y que está haciendo exactamente eso sin más explicaciones. Ella la tomó. Él se fue. Ella la miró. El sello era de cera simple, mal prensado, ya medio levantado por un borde, como los sellos que estampa alguien que no sabe que la cera necesita un momento más para secarse. La letra en el exterior era cuidada. La letra de alguien que escribía para ganarse la vida. La dirección estaba mal, de una manera que sugería que el remitente había estado pensando en otra cosa cuando la escribió. Sabía que el nombre en el anverso no era el suyo. No había ningún nombre en el anverso, solo la dirección, lo que significaba que la carta se había perdido o se había entregado en el lugar equivocado, ambos problemas del mensajero y no suyos. Debería haberla apartado y avisado a Creswick de que una carta había llegado al lugar equivocado. No lo hizo de inmediato. Se quedó de pie junto a la puerta exterior con la carta en la mano durante aproximadamente el tiempo que se tarda en tomar una decisión que uno ya sabe que va a tomar. Y luego entró. Sara tenía 26 años y había vivido en el asentamiento de Aseford toda su vida. Era la herbolaria del asentamiento, un título que se había ganado no por nombramiento, sino por la particular acumulación de conocimientos que se produce al pasar suficientes años prestando atención a cosas que otros pasan por alto. Sabía que raíces reducían la fiebre y cuáles la aumentaban. Sabía que corteza producía una brisa somnífera y cuál una estimulante. Y, más importante aún, conocía la diferencia entre las dos plantas cuando se las encontraba al anochecer con una luz similar. Sabía qué combinaciones de hojas detenían el sangrado y cuál lo iniciaba. Esta última categoría la conocía por experiencia y prefería no repetirla. Era delgada, como las personas que se mueven por colinas y bosques y pasan el tiempo levantando, cargando y agachándose, moldeadas por el trabajo más que por la intención. Llevaba el pelo recogido en una sola trenza que se ataba con cualquier cordón que tuviera a mano cuando necesitaba tener las manos libres, que era siempre. Sus ojos eran de un color ámbar oscuro que a algunos les resultaba inquietante, y hacía tiempo que había dejado de intentar darle importancia. No era lo que la mayoría de los humanos imaginaban cuando pensaban en orcos, algo que sabía porque los humanos que llegaban a la puerta del asentamiento a veces cometían el error de decirlo en voz alta, generalmente con la intención de halagarla, lo cual le parecía peor que un insulto. Llevó la carta a su estudio, que era la habitación más pequeña del asentamiento, pero tenía la mejor ventana, orientada al sur y amplia, de esas ventanas que saben para qué sirve la luz. Dejó la carta sobre su mesa de trabajo junto a un puñado de raíz valiria seca y la miró. El sello ya estaba medio levantado. Se dijo a sí misma que esa era la razón por la que la había abierto. La carta era una hoja corta de buen pergamino, del tipo que usaría un escritor profesional, y la letra del interior era diferente de la dirección del exterior. Dentro, las letras eran ligeramente irregulares, la presión variable. La mano de alguien que había escrito con mucha precisión durante años y que escribía de forma imprecisa por primera vez. La leyó. No iba dirigida a nadie por su nombre. Empezaba simplemente como si al escritor se le hubiera acabado el preámbulo y hubiera decidido omitirlo por completo.
La carta decía que el escritor había pasado 6 meses buscando las palabras adecuadas y había descubierto que no existían, lo que le dejaba con las palabras equivocadas y la disyuntiva de si el silencio o la equivocación eran peores. Decía que se había fijado en la forma en que ciertas personas ocupaban una habitación, no llenándola, sino haciendo que pareciera que siempre le había faltado algo antes de su llegada. Decía que no sabía cómo expresar lo que quería decir sin que sonara como algo copiado de la carta de otra persona, porque había copiado cartas. Se ganaba la vida escribiéndolas, y nada de lo que había escrito para otros le parecía lo que intentaba decir para sí mismo. Decía que temía la respuesta y más miedo a no preguntar, y que lamentaba si alguna de esas cosas resultaba un inconveniente. Terminaba sin nombre, solo con una dirección, la misma que figuraba en el exterior, lo cual era incorrecto. Sara dejó la carta en la ruta Valiria. La recogió de nuevo. La dejó. Moló la raíz Valiria hasta convertirla en polvo con más fuerza de la que requería, y el polvo quedó extremadamente fino cuando terminó. La carta no era suya. Lo sabía. Lo sabía como uno sabe las cosas que desearía que fueran menos ciertas de lo que son, es decir, de forma absoluta e inconveniente. La carta estaba escrita para otra persona, alguien en Creswick, alguien que vivía en una calle que no existía, alguien que tenía una contraventana azul o no la tenía, alguien que tarareaba o no tarareaba. Alguien a quien el escritor observaba a través de la arquitectura compartida de los edificios vecinos y en quien pensaba cosas que no podía expresar hasta que se sentaba con buen pergamino y las escribía mal, según su propia confesión. Esa persona no era Sara. Sara solo había recibido una carta en su vida antes de esta, y había sido de un comerciante de hierbas en el pueblo de Fenwick, en el mercado del sur, que le debía el pago de 3 meses de suministros secos y le había escrito para explicarle el motivo del retraso. La explicación no había sido convincente. El pago llegó 6 semanas después con una ramita seca de algo que, al parecer, pretendía ser una disculpa. La había usado en un ungüento. No le habían escrito sobre cómo una persona ocupa una habitación. Pasó 2 días decidiendo qué hacer con la carta y llegó a la única respuesta que su particular naturaleza le permitía. La devolvería, no la enviaría de vuelta, sino que la devolvería ella misma, porque la carta había llegado a su puerta por accidente, y pretendía comprender el accidente antes de cerrarla. Esto, admitiría más tarde, era más razonamiento del que la situación requería. La carta podría haber sido devuelta con cualquier mensajero que pasara por allí. Podría haber sido entregada en la puerta de Creswick con una nota explicativa. Podría haber sido dejada con el anciano del asentamiento que se encargaba de la correspondencia y la habría gestionado sin dramas y sin que Sara tuviera que caminar 3 kilómetros hasta un pueblo que visitaba aproximadamente 4 veces al año. Fue de todos modos. Se dijo a sí misma que era porque la dirección de la carta no llevaba a ninguna parte, y por lo tanto solo se podía encontrar al remitente, y prefería devolver las cosas directamente en lugar de a través de intermediarios que podrían perderlas, y que esas eran razones lógicas. No eran del todo ilógicas. Pero tampoco eran las únicas razones. Llevaba su ropa de trabajo porque no había traído nada más, y de todos modos no iba a cambiarse para ir a un pueblo humano. Lana marrón, buenas botas de cuero con la izquierda reparada 2 veces en el talón, su trenza atada con una tira de tela verde que era lo primero que tenía a mano esa mañana. Llevaba la carta en el bolsillo de su abrigo, aplastada entre 2 trozos de corteza para que no se arrugara, porque la carta era de otra persona. Números. Le dijo la dirección. Le dio indicaciones con más detalle del que ella necesitaba, y ella le dio las gracias con menos calidez de la que él esperaba, y se fue. La tienda tenía un letrero de madera pintado con una pluma, la pintura descolorida en los bordes como los letreros que han estado afuera más tiempo del que nadie pretendía cuando los colocaron. La ventana daba a la calle. Pudo ver tinteros en el alféizar, organizados por tamaño, el tipo de organización que se vuelve involuntaria cuando uno se ocupa del orden todo el día. Llamó a la puerta. Aldrich estaba copiando un plano de límites para un terrateniente del valle vecino cuando llamaron a la puerta. Supuso que era el zapatero de al lado, que a veces llamaba para preguntar si Aldrich había visto a su gato negro, que frecuentemente ocupaba el alféizar de la ventana del edificio equivocado. Dijo, pase sin levantar la vista. La puerta se abrió. La persona que entró no era el zapatero. Levantó la vista. Estaba de pie en el umbral con la particular quietud de alguien que ha llegado a algún lugar y está decidiendo si la llegada fue la decisión correcta. Era alta, de una manera que hacía que el techo bajo de su taller pareciera de repente relevante. Sus ojos encontraron su rostro y se quedaron allí con una franqueza que no era agresiva, pero carecía por completo del suavizado social que la mayoría de la gente aplica al contacto visual con desconocidos. Dejó la pluma. Ella metió la mano en su abrigo y sacó una carta. Su carta.
Reconoció el sello defectuoso antes de que ella cruzara la habitación. La dejó sobre su escritorio, no la dejó caer, sino que la colocó, con el cuidado de quien devuelve algo que pertenece a su dueño y quiere que éste sepa que lo trató con respeto. Miró la carta. La miró a Ella. Volvió a mirar la carta. La dirección, dijo. Su voz era la de un hombre que acaba de comprender un error y aún está midiendo sus dimensiones. Camino equivocado, dijo ella. Tomó la carta y miró la dirección que había escrito a toda prisa con una mano que había estado pensando en otras cosas. Vio el error de inmediato. Renro en lugar de Renlane, 2 millas en lugar de 2 calles, un asentamiento de orcos en lugar de la casa de un comerciante de telas. Se quedó pensando en esto un momento. Ella se quedó de pie, no con impaciencia, sino con la cualidad de una persona que tiene tiempo y lo está empleando observándolo pensar. ¿La has leído? Dijo que no era exactamente una pregunta. El sello estaba medio levantado cuando la recibí, dijo ella. La abrí. Dio la vuelta a la carta en sus manos. Tuvo 4 pensamientos en rápida sucesión y luego ninguno, lo cual era inusual para un hombre cuya profesión era la disposición de las palabras. Entonces dijo lo único que se le ocurrió decir: lo siento. No era para ti. Ella dijo: lo sé. Dijo que se envió a la dirección equivocada. Ella dijo que yo también lo sabía. Él dijo que debería haber revisado la dirección antes de enviarlo. Ella lo miró con la expresión de alguien que se ha dado cuenta de que está diciendo lo mismo 3 veces de diferentes maneras y está esperando a ver cuándo se detendrá. Se detuvo. Ella dijo la persona a la que iba dirigida. ¿Sabe ella que la escribiste? No, dijo él. ¿Escribiste otra después de esta? Preguntó ella. No, dijo él. Ella asintió. El particular nardo de alguien que recibe información que ya sospechaba y ahora está confirmando. Se dio la vuelta para irse. Él no sabía por qué dijo lo siguiente. Había pasado 4 intentos escribiendo una carta precisamente porque no podía decir las cosas en voz alta. Y sin embargo, ahí estaba su boca produciendo palabras que sus 4 intentos no habían logrado. Dijo: ¿lo leíste? Ella se detuvo. Se dio la vuelta. Él dijo: ¿qué te pareció? Esta no era la pregunta de un hombre que intentaba obtener una evaluación profesional. Era la pregunta de un hombre que había escrito algo verdadero y quería saber si la verdad se había transmitido incluso a la persona equivocada, incluso a través de 2 millas de Outen Road, incluso en manos de alguien que no estaba destinado a recibirla. Ella lo miró fijamente durante un largo rato. La tienda era muy pequeña y muy silenciosa, y los tinteros en el alféizar captaban la luz de la tarde y la retenían. Dijo que era sincera. La mayoría de las cartas no lo son. La gente escribe lo que cree que suena como lo que siente, que es diferente de lo que realmente siente. La tuya era de otro tipo. No dijo nada. Estaba absorto en la peculiar sensación de alguien que se gana la vida escribiendo y al que le dicen que lo único que escribe para sí mismo es lo único honesto. Ella dijo: envía otra a la dirección correcta. Él dijo: sí. Ella fue a la puerta. Se detuvo en el umbral y se volvió una vez más con la mirada de alguien que ha pensado en algo y está decidiendo si decirlo. Dijo: la carta decía que tenías miedo de la respuesta. Creo que la respuesta que temes no es la que imaginas. Creo que la respuesta que temes es la que ya sabes. Luego se fue. Él se sentó en su escritorio durante un buen rato después de que se cerrara la puerta, sosteniendo la carta de vuelta, mirando la dirección que había escrito mal y pensando en lo que ella había dicho, que era lo más preciso que alguien le había dicho en los 4 años que llevaba viviendo en Creswick. El herbolario de Ashford regresó un viernes. Aldrich se dio cuenta de que esto era inusual antes de tener un motivo para darse cuenta. Simplemente notó, como quien nota patrones, que la mujer que le devolvió la carta el miércoles estaba parada en su ventana el viernes por la mañana mirando a la calle en lugar de a él, con la expresión de alguien que tiene un recado y se toma un momento antes de comenzarlo. Abrió la puerta. Ella entró sin ser invitada. Como la gente que entra cuando ha decidido que la invitación es una formalidad y la decisión ya está tomada. Llevaba un pequeño paquete plano envuelto en tela atado con un cordón que hacía juego con el de su trenza. Lo dejó sobre el mostrador junto a sus tinteros. Él lo miró. Compuesto valirio, dijo ella. Para dormir, el herbolario del pueblo lo vende seco, que es la mitad de potente. Este está preparado correctamente. Él dijo: no tengo problemas para dormir. Ella dijo: los tendrás. La gente que escribe cosas que teme decir tiende a quedarse despierta esperando respuestas. Él la miró. Ella miró los tinteros con la expresión de alguien que examina algo profesionalmente. Él dijo: ¿por qué regresaste? Ella dijo: tenía una entrega en la puerta del asentamiento en esta dirección. No fue inconveniente. Él dijo: la puerta del asentamiento está en el lado norte del pueblo. Mi tienda está en el lado este. Ella guardó silencio por un momento.
El tipo de silencio que se produce cuando se ha examinado una ruta y se ha descubierto que es ligeramente indefendible. Ella dijo, el camino del lado norte tiene un tramo malo después del molino. Di la vuelta. Él dijo que no ha llovido en 10 días. El camino está seco. Otro silencio. Ella tomó uno de sus tinteros, lo giró, leyó la etiqueta, que solo decía el color y la marca del fabricante. Lo volvió a colocar exactamente donde había estado, lo que sugería que había anotado su posición antes de levantarlo. Ella dijo, pensé en la carta. Él dijo, ¿has dicho lo que pensaste? Ella dijo, dije lo que pensé sobre la escritura. No dije lo que pensé sobre el contenido. Él esperó. Apoyó ambas manos sobre el mostrador y lo miró fijamente. Dijo, para la persona para quien lo escribiste. ¿Alguna vez le has contado algo en voz alta? Él dijo, no. Ella preguntó, ¿por qué? Él